ya colocar sus nombres, porque yo a cazador no lo tengo inscrito. ¿Ya? Entonces, tener nombres es más fácil, ¿ya? Es más fácil. Entonces, bueno para ustedes y bueno también para mí, ¿ya? Vamos a compartirles pantalla para mostrarles, para que todos se hagan un poquito sobre el tema del aula virtual, ¿ya? ¿Pueden observar? Sí, Sí, se ve. licencia, se ve. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, ya yo estoy en A mí la, no me sale, en la dice. pantalla. ¿Ah? Sí, licencia, se ve. Ya. Entonces, vamos, el comienzo, especialmente Omar y todos los que estén con la duda, ¿ya? El comienzo vamos a ir a ver cómo está. Vamos a empezar. ¿Qué les va a parecer a ustedes? En Historia de la Educación, que está de azul, ¿no? Entonces aquí, y tenemos aquí la información general, que están todos los documentos relacionados con la introducción de la materia. ¿Dónde estamos trabajando nosotros ahora? Que ustedes lo pueden encontrar tanto en este recuadro, ¿ya? Como en la columna izquierda. Es la unidad número 1, Historia de la Educación, desde la época primitiva hasta la edad contemporánea. Vale decir, toda la primera parte de nuestro libro lo tenemos acá. Y entonces aquí tenemos la competencia de la unidad. Aquí tenemos los contenidos de los cuales vamos a tener la evaluación, ¿ya? La actividad ha sido un trabajo de foro, la visión general de la historia, video de la educación en la antigüedad, mapa conceptual. Ustedes van abriendo, Omar, por ejemplo, vamos a abrir el mapa conceptual. Tenemos el mapa conceptual de la historia en la antigüedad, ¿ya? Entonces, van abriendo así de esa manera, ¿ya? Y esta primera sección le tiene el título de Educación Primitiva y en la edad antigua. Aquí tienen, no hay que olvidarse de la educación primitiva, también ustedes tienen en estos documentos, tienen en detalle lo que es la educación, o sea, escrito ahí que la educación, generalidades, todo esto entra al examen, ¿ya? La educación escolarizada, después viene la educación primitiva, etcétera, ¿ya? Y continúa aquí, tiquean, y luego les va a aparecer el otro. Entonces, cada uno de estos iconos que tienen ustedes a la izquierda les va a abrir ya sea un enlace a una presentación, a un video, a un documento que lo tienen también que es parte del libro esto. Ya si lo abren el libro va a ser lo mismo, ¿ya? Educación en los pueblos de la antigüedad. Y aquí fue un foro. Eso ya ha pasado. Luego, en la sección 2, tenemos la educación en la Edad Media. Ya el mapa conceptual de la educación en la Edad Media, que es este, ¿no? Lo abren y ya tienen la misma presentación anterior. ¿Ya? Continuamos en la sección 2. Tenemos presentación. Aquí tenemos un documento PDF también. Aquí, y estos son los que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Que es un refuerzo a ver la educación en la Edad Media, ¿ya? Y hasta aquí sería todavía práctica, solamente tenemos hasta aquí.
¿ya? Y luego no tienen todavía el formulario de evaluación porque todavía no está hecho. Como es para el lunes, entonces todavía no está hecho. El día lunes a las 8:30 tienen la evaluación, ¿ya? La evaluación va a durar unos 10 minutos, pero va a estar abierto por unos 15 a 20 minutos máximo, ¿ya? No la pregunta, sino el espacio donde van a dar, ¿ya? En el cuestionario. Saber de que desde el momento que abren el cuestionario solo van a tener 10 minutos. Pero si, por ejemplo, 8:30 en punto, alguien tiene dificultad con su teléfono, ¿ya? Si entra a las 8:05, tiene los 10 minutos que le corresponden. Pero a las 8:20 ya estará cerrado, ¿ya? Por lo tanto, tienen que entrar todos, tratar, si tuviesen algún pequeño fallo, bueno, no van a perder 8:30 en punto, no van a perder sus 10 minutos de la evaluación, ¿ya? Pero no tarden mucho porque se cierra el cuestionario a las 8:20. ¿Queda claro? Dice una preguntita, entonces, ¿el examen va a estar en la aula virtual? Sí. Y por lo tanto, solamente pueden acceder a entrar a dar el examen las personas que están inscritas, ¿ya? Ya, Lisa. ¿Sí? Sí. Bueno, el joven tenía una duda. ¿Sí? ¿Tenemos una duda? No, le decía que se entiende. Ya. Bueno. Una pregunta. ¿El examen lo vamos a dar en el aula virtual? Sí, señorita. En el aula virtual. En este momento no está. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido elaborado. ¿Ya? Entonces, y solamente se va a abrir, o sea, lo van a localizar, lo van a localizar con el icono rojo y al finalizar la Edad Media, ¿ya? En la unidad 1, ustedes buscan esta unidad 1 y aquí les va a aparecer, para que no vayan buscando ni en general, ni información general, no, ni en la unidad 2, en la unidad 1. Entonces, el icono de cuestionario, ahí les va a aparecer que es de color naranja, no, color rosadito. Entonces, ya ahí ya va a aparecer además con el nombre de evaluación o primer parcial, ¿ya? Entonces, así va a aparecer, ¿ya? Y eso no mandé mensajes, no lo encuentro el domingo, por ejemplo, ¿no? Recién lo voy a poner visible para que esté localizable unos 5 minutos antes de la evaluación, ¿ya? Entonces, más o menos 8:25, así va a estar visible, ¿ya? Como si yo en ese momento, en un examen presencial, de aquí tengo las hojas y les voy a ir entregando a las 8:25 las hojas volcadas. Y a las 8:30 les voy a decir, den vuelta la hoja y pueden empezar el examen. Y tienen 10 minutos para hacerlo. ¿Ya? Más o menos así, pero en otro espacio, que va a ser el espacio virtual. Otra recomendación, van a estar con las cámaras abiertas porque yo voy a conectar a este espacio para que pueda verles dando el examen. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Lisa. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues adelante con la preparación, que es tener claro los temas que vamos a dar,
tener claro el aprendizaje que debemos realizar. ¿Ya? Muy bien. Vamos directamente entonces a... Alguien en el grupo preguntaba, me mandó un mensaje diciéndome a ver si aparecía en el grupo de distancia, no solamente que le puse el título como fuente. Bien, veamos. ¿Lo ven todos? Sí, Lisen. Yo lo voy a mandar compartido. Listen. Se ve, pero no se escucha muy bien, listen. Lisa, Ya, vamos a dar volumen, ¿ya? ¿Alguien me va a confirmar que está bien, ya? Está bien, Lisen. ¿Cómo? Se ve, pero no se escucha. Está con máximo de volumen. Está con el audio intercortado, Lisen. Bueno. Igualmente va a presentar para que puedan leer, ¿ya? O sea, tiene subtítulos, así que no va a haber mucho problema. Lo del audio cortado, no, yo creo que es problema de cada... aquí el audio está bien, posiblemente en esta ocasión les voy a decir, pueden apagar su cámara y van a poder tener mejor audio, probablemente, ¿ya? A ver, probamos. Se conoce como una edad media, un periodo comprendido entre la antigüedad y el Renacimiento, entre los siglos. ¿Qué dicen? ¿Mejora? Se escucha entrecortado, listen, no se escucha muy bien. No se apaga su micrófono, dicen cómo suena. Caído un cierto juicio peyorativo que ha condicionado su consideración frente a otros periodos históricos. Tradicionalmente se ha identificado a la Edad Media con la oscuridad y con un teocentrismo anulador capaz de negar cualquier viso de iniciativa constructiva. La realidad es que el medievo fue mucho más que un periodo sombrío. Durante estos siglos se reguló el ejercicio de las libertades, se codificaron cuerpos legales, se fraguaron nacionalidades y se orquestaron transformaciones sociales y culturales que alejan al medievo de su condición de periodo histórico proscrito. Entre los siglos V y XV, Europa estuvo presidida por un contexto de sociedad cerrada, rural y feudal. Era la herencia que había dejado la desintegración del Imperio Romano, es decir, una sociedad mayoritariamente desprotegida que quedó al amparo de una minoría, lo que provocó que los lazos de fidelidad articularan las relaciones sociopolíticas entre la emergente nobleza, la casta militar y los terratenientes, y los vasallos, grupo social que pedía obediencia y fidelidad a cambio de su tutela. El orden de la pirámide social se hallaba el rey, por debajo, la nobleza, los caballeros, o estrato rector sobre el que recaía la defensa de la comunidad. A continuación, el clero, los oradores, encargado de la orientación espiritual de la sociedad, además de la creación y difusión de la cultura, la educación y la ciencia. Y en la base de la pirámide, el pueblo o los laboratorios. En líneas generales, la sociedad medieval tuvo un marcado carácter comunitario. Todos pertenecían a una familia, a un señor feudal, a una iglesia, una cofradía, un gremio, una cuadrilla. La individualidad, tan presente en culturas antiguas, no tenía cabida en la Europa medieval. Uno de los fenómenos que caracterizó la Edad Media fue la revitalización de la vida humana en la Baja Edad Media, periodo comprendido entre los siglos XII y XV, que trajo consigo la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía, que se identifica con la actividad económica y gremial, y que alienta la creación de escuelas urbanas al frente de las cuales siempre había visto. Destacaron las francesas de Chartres o Reims, las alemanas de Colonia y Treves, la italiana de Rávena o la belga de Liege. Este nuevo grupo logró romper los vínculos de vasallaje con la nobleza, que además de haber recortado su poder y protagonismo, fue testigo de un cierto aperturismo social que repercutió en un nuevo clima cultural y una progresiva secularización
saber. Cabe destacar que la Iglesia, en época medieval, tuvo una singular trascendencia para la educación y que era la principal depositaria y transmisora de la cultura, con el latín como idioma oficial de la Iglesia. Los intelectuales medievales heredaron de la antigüedad el afán de ordenar sistemáticamente el saber, pero ahora bajo una inspiración mayoritariamente religiosa. Por eso, la cultura medieval fue esencialmente teocéntrica y la búsqueda de la santidad se convirtió en la aspiración última. Eso explica la preeminencia de la teología frente a otras disciplinas o saberes. Gran parte de los pensadores medievales, que tuvieron en San Agustín y Santo Tomás a sus principales referentes intelectuales, creían que la pedagogía tenía su punto de arranque en la restauración de los bienes sobrenaturales y prenaturales debilitados por el pecado original. Esta afirmación contiene un principio insoslayable de la educación cristiana. Sin el pecado original, la educación o pedagogía no habrían sido necesarias. La pedagogía medieval confiaba en la reparación humana a través de tres vías: entendimiento, virtud y gracia divina. La ciencia y el conocimiento fueron contemplados como el camino más extenso para alcanzar la sabiduría. En ese sentido, cabe mencionar a la escolástica, la corriente ideológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, basada en la coordinación entre fe y razón, con una clara subordinación de la razón a la fe. Prevaleció, en cierto modo, una visión santificadora del conocimiento. Se pretendía acercar al hombre al conocimiento de Dios mediante el conocimiento de todo lo producido por la naturaleza del hombre, con la Biblia como principal fuente de conocimiento. Los referentes morales del escolasticismo, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Ovidio y Séneca, pero también autores árabes y judaicos, contribuyeron a configurar una filosofía moral. En lo que respecta al educativo medieval, fue la paideia paleocristiana la fuente de inspiración, es decir, una mezcla de elementos griegos, latinos y hebreos que confluían en un rasgo básico: carácter esencialmente religioso en el que la sabiduría humana era un medio de trascendencia espiritual y no un fin. Al emplearse la lengua latina, la de los llamados padres de la Iglesia, fueron muchos los términos latinos heredados: erudicio, studium, escola. Dos verbos resumen la educación medieval cristiana: docere y discere, o la unión, enseñar y aprender, doctrina y disciplina. Se concede una importancia esencial a la transmisión de la sabiduría, pero también al fomento de un estilo de vida derivado hacia la docilidad del discípulo. Los educadores y pedagogos medievales sistematizaron una antropología cristiana que tenía al alma como principal objeto de estudio y a San Agustín y Aristóteles como referentes básicos. El entendimiento y la memoria eran considerados como las dos facultades determinantes del conocimiento medieval. Ambos caracterizaron el aprendizaje escolástico, dotándolo de un cierto misticismo racionalista. Como recursos habituales y herramientas mnemotécnicas del aprendizaje, se emplearon los exempla, florilegios, máximas y epílogos. Conviene aclarar que los escolásticos consideraban la memoria un medio y no un fin. No te alegres demasiado, reza un pasaje del Didascalicón de Hugo de San Víctor, de haber leído mucho, sino de haberlo entendido. La disciplina, eso sí, era una de las bases pedagógicas para los escolásticos, que la concebían como la adquisición cuidada de costumbres para reconducir las facultades del alma, los afectos y las emociones hacia la práctica de la virtud. Creían que la infancia y la adolescencia eran las únicas etapas aptas para consolidar los principios del ejercicio disciplinar, los momentos útiles y variables de la existencia. El propio San Agustín confiaba en las amenazas, los azotes, las varas y la represión como medios óptimos para una correcta educación que aleje de la ignorancia y calme los deseos desordenados. En De Quivitas Dei decía: corrígele porque es pecador, mas compadécele porque es hombre. También es cierto que otros, como Vicente de Beauvais, siguiendo el discurso del pedagogo de época romana, Iliano de Calahorra, abogaban por una severidad acompañada de una dulce mansedumbre y una mesura prudente. En términos globales, el hombre medieval recibió dos clases de formación:
una cristiana, como miembro de la Iglesia, y otra ligada a la sociedad, a la dimensión humana. La formación de los laicos no era igual que la recibida por los clérigos y a su vez la de estos últimos era distinto según se tratara de clérigos seculares o clérigos regulares, los que vivían en régimen de celibato. Los regulares podían ser monjes dedicados a la oración y el trabajo, hora en la hora, o frailes, cuya actividad se decantaba hacia la predicación o la asistencia espiritual. Además, cada tipo de educación se impartía en un ámbito social concreto o una institución escolar determinada. Los clérigos seculares se preparaban en las escuelas parroquiales y episcopales o catedralicias y en las universidades. Los monjes se formaban en escuelas monacales, monasterios, y los frailes recibían formación en estudios, escuelas conventuales o universidades. En cuanto al estamento de más alto rango, los nobles se educaban en la corte conducidos por un preceptor, igual que el futuro monarca, que contaba con preceptores o ayos, sobre todo a partir de la Baja Edad Media, de los siglos XII. En lo que respecta a los intelectuales laicos, estos se formaban en las escuelas, estudios municipales o en las universidades. Los comerciantes lo hacían en las escuelas de ábaco, los artesanos en los gremios y los siervos recibían una educación informal en el seno de la familia, o en la parroquia o en la comunidad. Por su parte, las mujeres que se instruían en la familia recibían una educación en sintonía con el estamento del que procedían. En general, la educación medieval tiene un carácter totalizador y es el resultado del ideal más genérico de la santidad. Se busca la salvación. La asimilación de conocimientos ocupaba un lugar secundario, era más bien instrumental. Cabe distinguir dos modelos principales: la formación eclesiástica y la secular o civil, dividida a su vez en nobiliaria, caballeresca y popular. Pero todas ellas tenían en común el trasfondo ético-religioso de la formación recibida. En cuanto a las inspiradoras de la educación medieval, debe citarse la tradición cultural y pedagógica grecorromana y cristiana, especialmente las llamadas 7 artes liberales, consideradas como las 7 columnas de la sabiduría o las 7 virtudes, y contenidas en 2 grandes bloques: trivium, o artes similares a lo que hoy conocemos como cultura general, gramática, retórica y dialéctica, y quadrivium, o disciplinas de carácter más especializado como aritmética, geometría, astronomía y música. A partir de estas disciplinas se elaboraron varios compendios, entre los que destacan los atribuidos Marciano Capella del siglo V, Boecio, Casiodoro y el renombrado San Isidoro de los siglos VI y VII. Dentro del plan de formación, con el latín como idioma universal hasta el nacimiento de las llamadas lenguas romances, hubo cierta tendencia a liberar las ciencias naturales. La asimilación de cultura y erudición, además, no se consideraba prioritaria per se, sino por su capacidad para facilitar el asentamiento de virtudes morales y religiosas. En las escuelas medievales cabe distinguir 3 etapas o niveles: escuela elemental, donde se aprendían los rudimentos de la lengua latina; nivel medio, en el que se abordaba la enseñanza de la gramática y de técnicas encaminadas a la interpretación de los textos sagrados; y el nivel superior, consagrado al estudio de cuestiones teológicas y otras disciplinas como derecho o medicina. Si atendemos a criterios cronológicos, la cultura, y por tanto la educación, se vio afectada por la crisis política y social de la cristiandad en el siglo VIII. Entonces sufrió un cierto repliegue y la cultura quedó recluida en monasterios ingleses e irlandeses que ejercieron estudios del saber adquirido en siglos previos. A la época comprendida entre los siglos VII y XI pertenecen autores y tratadistas de la talla de Pere el Venerable, Alcuino, Rabat Pablo, Juan Escoto, Thierry de Sars, Hugo de San Víctor, San Anselmo, Pedro Lombardo. Con ellos fueron especialmente potenciadas disciplinas como la gramática, la teología escolástica o la dialéctica, circunstancia que favoreció el posterior auge a partir del siglo XII de la filosofía y la teología. Eso implicó una cierta pérdida de protagonismo de las llamadas artes liberales en favor de disciplinas de la llamada enseñanza superior. El capítulo de personalidades ligadas a la función pedagógica en época medieval lo presenta
de San Agustín. La aportación de San Agustín no se entendería sin conocer los antecedentes. Debe tenerse en cuenta que a la caída del Imperio Romano sobrevino un periodo marcado por la desescolarización y la extinción de la red escolar romana. El recuerdo de Roma apenas sobrevivió en zonas como Germania o la Galia septentrional, pero en otras zonas como Italia, Hispania, el sur de la Galia o Cartago revivieron escuelas de cuño romano hasta el siglo VII. A aquellos tiempos de transición pertenecen nombres como San Gregorio de Tours, Boecio, Casiodoro, San Isidoro de Sevilla o San Gregorio Magno, que llegó a ser papa. En líneas generales, el núcleo cultural dejó de ubicarse en España o Italia y las islas británicas cogieron el testigo como foco de irradiación cultural. Monjes irlandeses como Beda el Venerable e ingleses imprimieron un nuevo aire a las artes liberales y al estudio de la Biblia y poco a poco difundieron conocimiento en la Europa continental, especialmente Francia, Alemania e Italia. También durante el Imperio Carolingio de los siglos VIII y IX se vivió un periodo de efervescencia cultural que repercutió positivamente en la preparación moral e intelectual del clero y en la que se produjo un cierto redescubrimiento de las excelencias culturales de época clásica. Además, la intensa labor evangelizadora favoreció la creación de escuelas elementales para niños. La corte de Marisgrán, centro del Renacimiento carolingio, congregó a lo más granado del panorama intelectual de la época. Hablo de Scoto de Diógenes, Alcuino, Alfredo Strabo o Rabano Mauro. A partir del siglo VII, la Iglesia cristiana se erigió entonces en depositaria y rectora de los principios doctrinales, morales y sociales, lo que supuso la entrada en escena de una cultura teocrática fundamental en la búsqueda de la salvación y en la que Cristo ejercía de guía y maestro. San Agustín dotó a Cristo en su discurso de una dimensión magisterial y pedagógica que caló hondo en su época, el siglo V. Eso explica que con San Agustín naciera una literatura pedagógica cuya máxima aspiración era la imitación de Cristo. De sus enseñanzas se desprende la creencia en dos maestros, el maestro interior y el exterior. En la Alta Edad Media ambos convergían en la figura de Cristo, pero con el paso del tiempo se acentuó la figura del maestro exterior, sobre todo en la etapa infantil, como un conductor del aprendizaje que evoca el conocimiento de la verdad, que suscita la ciencia. Este maestro debía cumplir 5 requisitos: mente hábil, vida honesta, ciencia humilde, elocuencia sencilla y pericia en la enseñanza. Hasta aquí la primera entrega sobre la educación medieval cristiana. En el segundo capítulo abordaremos los epígrafes relativos a las instituciones educativas. Hasta dentro. De la educación en la Edad Media, ¿ya? O sea, la educación en la Alta Edad Media. Y ahora vamos a ver, no sé si tenemos alguna pregunta. Oh, ¿qué pasó? Yo, Licen, tenía una pregunta. Sí, adelante. Viendo estos videos, me dio curiosidad qué son las artes liberales. Uh-huh. Si me puede explicar, por favor. Ya, bueno, las artes liberales en realidad no es una producción solamente de la Edad Media. Se basa en la filosofía de Aristóteles como gran educador también, que él fue el creador de las artes liberales. Se refiere a las diferentes materias que conformaban el currículum, diríamos, de la educación en la antigüedad. Ya el nombre de artes liberales hace referencia a que las materias destinadas a la educación estaban sobre todo orientadas a la educación de los hombres libres, ya, de los hombres libres. Esto en la antigua Grecia. La Edad Media va a recoger en educación por un lado, el legado
la herencia de Aristóteles, ¿ya? La herencia greco-latina, sobre todo a través de la enseñanza de Aristóteles, con las artes liberales, que son materias que forman parte de la educación en la antigua Grecia y que luego se van a adoptar en la Edad Media. Entonces, la educación medieval va a tener tres fuentes importantes. Por una parte, la fuente grecolatina, la educación cristiana y la educación hebrea. Entonces, en realidad, la educación medieval tiene esas tres fuentes, ¿ya? Las artes liberales son una parte, ¿ya? Que se establece como diferentes materias que se estudian como en la educación elemental, que hoy día diríamos la educación primaria, la educación secundaria y superior, ¿ya? Entonces, el trivium y el quadrivium formaban parte de este programa de las artes liberales, ¿ya? El trivium, 3 materias, y quadrivium, 4 materias. Bueno, en la presentación que tienen, una presentación más cortita, les he puesto las materias que contemplaban y en qué niveles de la educación de la Edad Media se daban, ¿ya? Bueno, en términos que quiero que averigüen, porque es parte de lo que nos ayudaría a entender la educación medieval, la escolástica. Escolástica, que también tiene su explicación en los videos. Si ustedes analizan todos los videos, verán que tienen todas las aclaraciones, pero yo les resalto la escolástica, que por favor también pueden ponerlo como términos en el glosario para que vayan colocando. Otro término, secularización. Secularización, que considero que, bueno, son términos que no utilizamos habitualmente, ¿ya? Y que en lo que toca a la educación medieval está de alguna manera muy presente, ¿ya? Bueno, hay otros términos que ustedes consideran que son nuevos para ustedes, pues lo van buscando también y colocando en el glosario de términos, de tal manera que quien coloca eso, pues ayuda a los compañeros también a comprender el significado de esas palabras. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Buenos días, Licen. Yo tengo una pregunta. Buenos días, sí. ¿Por qué los educadores y pedagogos medievales, su principal objeto de estudio era el alma en la sistematización cristiana? ¿Por qué? A ver, ¿quién puede responder? Lo decía en el video, antes que yo les diga. Podría ser Listen porque la religión durante la época medieval era el poder casi absoluto de la política que existía en las sociedades. Muy bien. Es por eso que, por ejemplo, representantes como San Agustín, como Santo Tomás, hacían ese tipo de estudios, digamos, porque trataban de, y gracias a lo que es la escolástica, como un colegio filosófico, entender lo que es la religión desde un lado científico. Ya, aquí el centro de la educación es en la teología, ¿ya? Por eso se habla de una educación teocéntrica o cristocéntrica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la esencia de la religión?
sobre todo planteada desde en la Edad Media, una preparación para la otra vida, ¿ya? Y como consecuencia, el estudio del alma era uno de los objetos de estudio más importantes de la Edad Media, ¿ya? Entonces está en directa relación con quiénes son los que determinan, por ejemplo, los programas de estudio, diríamos, en esa época, ¿ya? Entonces es la religión la que tiene el control total y por lo tanto se abocan al estudio de lo que es el cristianismo y por lo tanto del alma, ¿ya? Entonces no sé si queda claro quién era la señorita que preguntó. Sí, Licen, queda claro. ¿Ya? Bueno, Sí, sí. muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra duda que queden, por favor? Todo esto nos ayuda a reflexionar sobre, pero de una manera tal que no sea una cosa solamente que escuchamos y nos aburrimos y nos dormimos, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tenemos que les ha llamado la atención? Licen, yo tengo una pregunta. Dice, Sí. ¿por qué la educación medieval tenía un carácter totalizador? No nos olvidemos cuando habíamos explicado de que la Edad Media fue el fin del Imperio Romano y los pueblos bárbaros controlaron todo, sobre todo la parte europea donde se difundió el cristianismo. ¿Ya? Y el cristianismo se hizo universal en el sentido de entender la parte de el universo. En ese momento era considerado solo Europa, porque no se conocía las otras grandes regiones del mundo, ¿ya? Todavía no se tenía idea de la existencia de otras regiones del mundo. Por lo tanto, todo giraba en torno a Europa. La universalización del cristianismo hace que lleve a la religión como un elemento totalizador que va Se le fue el internet. Sí, se le cortó. ¿Sí? Se dejó el internet, Licen. Licen, Se me está cortando el internet. estaba hablando y se le cortó. Ay, no me digas. No la Sí. llegamos a escuchar, licenciada. De nuevo. Con el esfuerzo que hago para... Lo que les decía es que al haber establecido Europa como con el concepto de que era la totalidad del mundo, porque no se conocía las otras regiones del mundo, entonces ahí en Europa se difundió el cristianismo, ¿ya? Y fue obligatorio para todos los pueblos de Europa. El efecto globalizador del cristianismo hace que no solamente influya el cristianismo en la educación, sino también en otros aspectos como la política, la economía, ¿ya? Los niveles sociales estaban directamente vinculados a esa totalidad del cristianismo. Quien regía en realidad durante la Edad Media era la Iglesia. Por eso se habla de un efecto totalizador, ¿ya? Abarcaba todo, toda la vida de los pueblos de la Edad Media, ¿no? A eso se refiere. ¿Queda claro? ¿Ahora me escucharon? Sí, Licen. Gracias. Por nada. ¿Qué otra duda tenemos?
no hay más duda, pasamos. Veamos entonces el siguiente video, que, bueno, es un poquito largo, pero yo creo que al verlo también, al seguir las dudas que vayan anotando, podemos aclarar, ¿ya? Bueno, lo que les señalaba con relación a esta primera parte, no se olviden buscar términos nuevos. El tema de la escolástica es fundamental saber, ¿no?, esa relación que hay entre fe y razón, ¿ya? Entonces, la fe se basa principalmente en el dogma, ¿no? La creencia de lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y aquí esa corriente filosófica que marcó mucho toda la Edad Media, que fue la escolástica, que va a tratar de establecer esa relación entre la fe y la razón, porque hay muchos dogmas que son irracionales, diríamos, ¿no? Dogmas, cuando hablamos de dogmas, son principios que plantea una religión y, por ejemplo, dentro de la religión cristiana, en un dogma de fe, en algo que debemos creer, aunque racionalmente no expliquemos cómo puede ser eso, la virginidad de María, ¿ya? Entonces, la Virgen María, virginidad de María, tuvo un hijo, pero el dogma dice de que María siguió siendo virgen. Entonces aquí lo que hace la escolástica es tratar de armonizar la fe y la razón, el dogma y la razón, ¿ya? No hay una explicación racional, pero creemos en ello porque tenemos fe, ¿ya? Porque es un dogma de fe. En el momento en que nosotros planteamos nuestras dudas, o otro hecho, por ejemplo, el que la Trinidad cristiana, la existencia de tres seres en uno solo. ¿Cómo se explica racionalmente eso? Entonces, lo que les decía, la escolástica trata de armonizar, de vincular, de darle un razonamiento lógico a la fe y la razón, ¿ya? Pero, por favor, también busquen en el diccionario y pónganlo en el glosario, ¿ya? Glosario de términos como secularización, escolástica y muchos otros términos que ha ido mencionando y que no son de uso frecuente, ¿ya? Y si ustedes tienen en mente cuál es su significado, pónganlo para que los demás compañeros puedan también ver, ¿ya? Bueno, pasamos entonces al siguiente video, si no tenemos más preguntas aquí. Pregunto, ¿hay alguna duda? Bueno. Vamos entonces a la segunda parte, que también es larguita, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Licen. De Madrid, la Universidad Cercana. Bienvenidos a la segunda entrega. Dicen, está claro todo. Centrémonos ahora en las instituciones educativas medievales. Una de las principales es la que engloba las escuelas eclesiásticas, categoría que incluye las escuelas monásticas, las catedralicias o episcopales, y las parroquiales o presbiteriales. En cuanto a la educación secular, esta se enfoca en dos direcciones: educación caballeresca, es decir, las escuelas abadinas, y educación popular, que abarca las escuelas municipales y las gremiales. Otra institución de referencia
estaba abierta a laicos también. Cronológicamente, las escuelas monásticas fueron las primeras en funcionar, destacando entre ellas las benedictinas. Tanto es así que en el año 1500 había más de 30.000 edificios benedictinos, lo que refleja la actividad red escolar de aquellos tiempos en los que San Benito y San Cesario de Arles se revelaron como principales impulsores. Estas escuelas, en origen a religiosos de una cierta hostilidad hacia la cultura pagana y de la religión romana, que implicó un progresivo abandono de las llamadas artes liberales en favor del estudio de la vida. Los monasterios solían tener dos escuelas: la escuela interior, destinada a la formación de futuros monjes, que contemplaba 2 grados, uno dedicado a la enseñanza de lectura, escritura, canto y formación religiosa y moral, y un segundo grado que abarcaba las 7 artes liberales, la teología y la disciplina escolástica. Y por otro lado estaba la escuela exterior, en la que se formaban las seglares. Era gratuita e incluía el estudio de las primeras letras, cálculo y canto. Entre las más renombradas figuran las francesas de Cluny y Fleury, la italiana de Montecassino o la española de Ripoll. Por su parte, las escuelas catedralicias o episcopales formaban al clero diocesano y fueron regidas inicialmente por obispos y más tarde por monjes y seglares. En cuanto a las escuelas parroquiales o presbiteriales, dirigidas por párrocos o sacristanes, surgieron anexas a la parroquia y se consideran la modalidad más antigua de escuela elemental de carácter rural en el medievo. Respecto a la educación secular, se enfocaba en caballeresca y popular. La caballeresca o nobiliaria, consecuencia de la marcada estratificación social en un contexto de feudalismo incipiente, era la recibida por nobles, tanto de procedencia militar como cortesana, es decir, hidalgos, hombres o señores educados en escuelas palatinas que tenían su sede en palacios o castillos. Eran las madres las encargadas de educar a los caballeros durante la infancia, hasta los 7 años, sobre todo transmitiéndoles la religión. Listen, no se escucha, se cortó. Sí, se le fue el internet, parece. No se escucha nada, dicen. La partecita que no la escuchan la pueden volver a escuchar porque ustedes la tienen en el aula virtual, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Está bien, dicen? Ya, Listen, gracias. El adolescente era armado caballero con todo el boato litúrgico. Nada que ver con la educación recibida con las mujeres, formada en las virtudes familiares y en las labores domésticas. Cabe resaltar que la formación intelectual era otro de los soportes de la educación aristocrática cortesana, especialmente tras el renacimiento cultural de los siglos XII y XIII. Hasta entonces, el saber era considerado un dominio propio del estamento clerical orientado hacia la filosofía y la teología. La alta nobleza tuvo sus propios maestros, hablamos de clérigos o maestros a los que contrataban en las casas parroquiales, pero poco a poco se fueron incorporando a los estudios públicos creados por la sociedad secular. Además, el ocio era otra faceta inherente al caballero que buscaba el refinamiento aristocrático. Un noble debía saber cazar, bailar, cantar o taller instrumentos. Cuestión distinta es la educación popular, correspondiente a siervos, artesanos y comerciantes. Cabe mencionar que el feudalismo trajo consigo una dependencia vasallo-señor, especialmente hasta el siglo XIV, que implicaba no solo protección a cambio de trabajo, sino también el consejo consigo pedagógico que el vasallo debía recibir del señor feudal. Pero la ejercicio de la burguesía a partir de los siglos XII-XIII y el progresivo municipalismo urbano propiciaron un cambio de escenario. Además de la necesidad de aplacar los altos índices de analfabetismo que arrastraba la sociedad feudal, las relaciones feudales dieron paso a relaciones mercantiles, gremiales y salariales que trajeron nuevas necesidades. En este contexto surgieron las primeras escuelas municipales, originalmente privadas, a cargo de las cuales había jóvenes, clérigos y
eran los escolares los que pagaban al maestro, poco a poco los municipios empezaron a hacerse cargo de los gastos y los alumnos menos pudientes recibieron formación gratuitamente. Desgajada de la educación popular se encontraba la educación gremial, donde se recibía preparación profesional entre los 12 y los 20 años, con un acentuado carácter ético-religioso. Tanto es así que detrás de las corporaciones profesionales había muchas veces una motivación religiosa. Es decir, cofradías que elegían a un santo como patrono y protector. Por cierto, ese es el motivo de que en la actualidad la cofradía tiene un componente netamente religioso, su origen es medieval. La filosofía gremial venía definida por su carácter doméstico pedagógico y los gremios estaban estructurados en una triple jerarquía: maestro, patrono, oficial y aprendiz. Los artesanos recurrieron al asociacionismo en el seno de barrios, parroquias o cofradías, una aspiración organizativa que se fue haciendo más compleja mediante confederaciones profesionales con entidad, los gremios. Con la reglamentación del gremio nació la enseñanza y el aprendizaje de un oficio. La vida de los gremios se prolongó hasta finales del siglo XVIII, cuando la caída del antiguo régimen proclamó la libertad del trabajo, que puso fin a las irregularidades, monopolios, proteccionismos y exclusividades que venían lastrando la dinámica gremial. Los abusos cometidos, la oxidante rutina y la masividad en la enseñanza acabaron desacreditando unas corporaciones que no gozaron de simpatía alguna por parte de los ciudadanos. Muchos gremios terminaron convirtiéndose en colegios después del siglo XVIII. En el aprendizaje de las escuelas cabe distinguir tres niveles o grados: las primeras letras, gramática elemental y gramática superior. La situación geopolítica en Europa cambió a partir de los siglos XI o XII, momento que arranca el periodo conocido como Baja Edad. Las ciudades experimentaron un crecimiento que repercutió en la multiplicación del número de escuelas, además de una profunda renovación filosófica y científica. Si durante la Edad Media la cultura europea permaneció recluida en los monasterios, ya a partir del siglo XII, cuando los laicos tenían prohibido acudir a las escuelas monásticas, proliferaron las escuelas de carácter secular vinculadas casi siempre a catedrales u otros centros de culto. Buenos ejemplos son las inglesas de Oxford, Hereford o Exeter, las francesas de París, Sants o Orleans, o las españolas de Salamanca, Santiago de Compostela o Zaragoza. Cabe destacar también algunas escuelas especializadas de carácter laico, nacidas en Italia y en Flandes entre los siglos XIII y XIV. En ellas se preparaban los hijos de comerciantes, especialmente en el aprendizaje del latín, lenguas vernáculas y contabilidad. Diversas regiones europeas albergaron además escuelas de derecho, caso de Languedoc o Provenza, o escuelas de dictamen, cuyos ejemplos más representativos fueron Oxford y Bolonia. Pero la institución más común durante la Baja Edad Media fue la escuela de gramática, en cuyo seno se impartían enseñanzas de lógica o retórica. La que más renombre alcanzó fue la escuela inglesa de Eton. Capítulo distinto es el de la universidad, se la conocía en la institución actual como Universitas Scholarium, Universitas Magistrorum, Universitas Est. Tenían dos funciones: la corporatividad, la autonomía y la universalidad. De hecho, las universidades medievales eran reconocidas como personas jurídicas y estaban integradas por miembros dedicados a la promoción del saber y la investigación. Existía, aparte, una segunda denominación, Studium Generale, referida a un centro de enseñanza superior cuyo reconocimiento era considerado universal. Es decir, el Papa autorizaba a estos centros para enseñar en toda la cristiandad, gracias a la llamada Licencia Ubique Docenti, facultad para conceder grados académicos de validez universal. De hecho, acogía estudiantes de cualquier región o país. Las primeras universidades, nacidas por asociación espontánea de grupos de alumnos, fueron las de París y Bolonia a finales del siglo XII. Pero ya en la Baja Edad Media, el Estado o la Iglesia tomaron la iniciativa en la creación de nuevas universidades. En sus inicios, las universidades aspiraron a una autonomía total. Podían regular a su antojo la estructura y gobierno interno de la propia universidad.
el paso del tiempo, todos estos privilegios quedaron reducidos a temas académicos y organizativos. Respecto a las universidades que más disputaron en el ámbito medieval europeo, merecen ser citadas las de París, Praga, Viena y Oxford en el campo de la teología y el derecho canónico, las de Bolonia y Montpellier en medicina, las de Padua, Bolonia y Montpellier en derecho civil. Además de estas, cabe mencionar el renombre alcanzado por otras universidades como Cambridge, Salamanca o Lisboa. En lo que atañe a la organización interna, los modelos de París y Oxford fueron los principales inspiradores del resto de universidades. Bolonia destacó la alta participación del alumno en el organigrama formativo. El rector se elegía de los alumnos que decidían además la contratación de profesores. Es el caso de París. El gobierno interno de la universidad recaía sobre los miembros de la Facultad de Artes, pero el modelo que acabó imponiéndose fue el de París, estructurado en 4 facultades: Artes, Derecho Civil y Canónico, Medicina y Teología. En cuanto a la dinámica de estas clases, estas consistían en las lecturas dictadas por los maestros intercaladas por debates, conocidos como disputas, entre profesores y alumnos. El proceso acababa con pruebas presenciales, cuyo aprobado suponía la acreditación o la entrega de la licencia docente. La mayoría de grados académicos tenían una duración de 4 o 5 años, aunque los más prestigiosos, como París o Bolonia, requerían grados como Medicina o Derecho de 7 años de estudios universitarios. Por cierto, el máximo grado académico de la universidad medieval era el doctorado, que habilitaba para el puesto de profesor. Desde el punto de vista cronológico, es en el siglo XV, el último siglo griego, cuando se atisban los primeros síntomas de un cambio de rumbo a nivel global. El humanismo, con su visión antropocéntrica, comenzó a dejar atrás los principios escolásticos y se abrió paso una nueva sensibilidad educativa. Proliferaron los colegios universitarios, las escuelas de carácter no universitario y las escuelas elementales en lengua vernácula, los centros de instrucción dedicados hacia el mundo del trabajo. Era la antesala del modelo que acabó presidiendo la Edad Media. Escuelas de primeras letras, enseñanza primaria, colegios de gramática y valores a nivel secundario y colegios universitarios como escenarios representativos de la enseñanza superior. Hasta aquí la videolección dedicada a la educación medieval cristiana. Saludos a todos. Bueno, jóvenes, con esto tendríamos la parte relativa a la educación en la Edad Media. Preguntas sobre esta parte. Ahora les veo las caras. Bueno, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Qué preguntas tenemos? Yo tengo una. Buenos días. Buenos días, Génesis. Buenos días a todos. Disculpe, Listen, yo quisiera saber cuál es la característica de la escuela de carácter laico, ya que la palabra laico no la tengo muy bien clara todavía. Por favor, si me lo puede aclarar. Está vinculado a la secularización. Se refiere a la... Recuerden ustedes, toda la educación se centraba en la educación religiosa, ¿no? Dirigida por sacerdotes, monjes, etc. Entonces, cuando se habla de la laicización o también secularización, quiere dirigirse a lo que es la población civil no vinculada al mundo religioso, ¿ya? Al mundo religioso. Un laico es una persona que no es monje, que no es sacerdote, que no es religiosa, no en el sentido de ser monja, por ejemplo. Nosotros podemos ser laicos dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Somos personas que tenemos una vida civil, ya somos personas casadas,
¿ya? Pero participamos de la religión, ¿sí? Somos creyentes, ya seamos de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, ¿ya? Pero cuando se convierte ya en creyentes relacionados directamente con la vida religiosa, con la vida consagrada, ¿ya? La vida consagrada ya es una vida de monjes, de monjas, de la gente que se entrega al servicio de Dios, decimos, ¿no? Entonces, el laico somos todos nosotros, que podemos ser creyentes, pero que no somos religiosos, ¿ya? Y como la educación estuvo directamente ligada a la religión, cuando se habla de educación laica, quiere decir que es una educación que está al margen de esa influencia netamente religiosa. ¿Ya? Por ejemplo, en la educación, en la nueva ley Avelino Cignani, hablan de la educación laica, ¿ya? Porque ya no incorporan la religión en los contenidos, en las materias que tiene. Se ha puesto educación moral en vez de la religión. En algunos colegios continúan, porque son colegios religiosos, ya sean evangélicos, católicos, etc. ¿Ya? Entonces, eso es el laicismo. Pero les invito también a ver un poquito la definición concreta en el diccionario. Y está relacionada, les decía, con otro término que ustedes van a tener, es el de la secularización, que mencionan bastante en la educación medieval. ¿Ya? Bueno, le queda Génesis. Sí, Licen, muchas gracias. Me aclaró la duda. Completamos con lo otro, ¿ya? Bueno, ¿qué otra duda tenemos? Yo tengo una, Licen. Adelante, María Elena. Pregunta, ¿por qué la institución más representativa de la Baja Edad Media era la Escuela de la Gramática? No, no ha dicho Escuela de la Gramática. Una de las materias. Materia. ¿Ya? Vale. Materia. En la educación elemental, diríamos nosotros, la educación primaria, una de las materias más fuertes era la gramática. ¿Ya? Era una materia fundamental. Lo mismo que hoy diríamos en la educación primaria, la lectoescritura son las bases para poder seguir los estudios en el nivel primario, ¿no es cierto? Lectoescritura. Entonces, la gramática era uno de los puntales de la educación elemental, ¿ya? Y claro, el saber leer y escribir en la Edad Media, pero no una lectura en las lenguas vernáculas, sino en latín. ¿Recuerdan ustedes? El idioma oficial de la educación era el latín. Quien aspiraba a estudiar tenía que aprender latín porque todo se daba en latín. Me refiero a la educación, ¿no? Ya sea que estudien desde primaria, había que aprender el latín. ¿Ya? Entonces, términos nuevos, lenguas vernáculas. ¿A qué se referirá? ¿Alguien me puede decir? Va a buscar el diccionario, importante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengamos de esta parte? Nos ha consolidado en la parte importante de la educación en las universidades. Precisamente en la Edad Media, uno de los grandes aportes ha sido la universidad. ¿Ya? Ya, Licen, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay unas preguntas que vale la pena que se planteen y sea una reflexión para ustedes, ¿ya? Vamos a ir a abrir, a ver. La educación en la Edad Media. Son videos cortitos que sirven para ampliarles un poco la visión de... Ay, no ha salido. Bueno, tienen una presentación. Tienen una presentación cortita donde se plantean, les estoy planteando algunas preguntas para reflexionar, ¿ya? En primer lugar, ustedes como si fuesen estudiantes en la Edad Media, ¿ya? Que estarían estudiando en la universidad, tendrían tendrían acceso a la universidad o no, mirando un poquito los niveles sociales que había, ¿ya? Luego, si además, no solamente hablando de los niveles sociales, si además su condición es ser mujer, ¿ya? Había acceso de la mujer a la educación. ¿Qué niveles de educación podía tener la mujer? Ustedes, las chicas, que son la gran mayoría en este curso, ¿ya? ¿Estarían en la universidad? A través de una máquina del tiempo nos trasladaría a la Edad Media y estaríamos viviendo en la Edad Media. ¿Cuál sería la educación de la mujer en ese momento? Entonces, esas reflexiones las planteo ustedes lo abren en el PDF que tienen ahí, hay un PDF, y ahí tienen esas preguntas, ¿ya? Sobre todo para reflexionar, ¿ya? No les he puesto un foro para compartir las reflexiones, ya todavía, pero en algún momento se los pondré pero ustedes lo pueden ir haciendo en forma manuscrita, ¿ya? Respondiéndose estas preguntas, ¿no? A ver qué pasaría y mirando la realidad de la educación medieval, cómo ustedes estarían si fuesen estudiantes de esa época, ¿ya? Si fuesen jóvenes en esa época, con la edad que tienen, con el nivel socioeconómico que tienen. Entonces, cada uno se plantea esas reflexiones y puede ir anotando y ya después les abriré algún foro para que puedan expresar, ¿no? Es sobre todo a partir de la reflexión que tenemos sobre la educación en la Edad Media. A ver, nos situamos en esa época y ¿qué podemos decir? ¿Ya? Bueno, por ahora tengo clases enseguida con otro grupo, entonces vamos a despedirnos y ya la explicación tienen acerca de la evaluación que tendríamos el día lunes a las 8:30, ¿ya? Bueno, jóvenes, espero que haya sido de utilidad nuestra clase, ¿ya? Ok, Licen, gracias. Gracias, Licen. Gracias. Listo, Licen. Muchas gracias, Licen. Gracias, Licen. Nos vemos en el examen. Hasta luego, Licen.